entre lo que fingimos y lo que somos. Novela original. Rebeca nunca pensó que aceptaría algo así. Firmar un contrato para fingir una relación con una mujer que apenas conoce. Pero la propuesta de Sarocha Chankima, enigmática, hermosa y absolutamente impenetrable, es tan inesperada como difícil de rechazar. Sarocha no cree en el amor, lo dice sin titubeos, pero necesita parecer estable ante los ojos del mundo. Su carrera, su imagen pública, su vida entera dependen de mantener la ilusión de control. Fingir estar en pareja con Rebeca es parte de ese control. Al principio, todo es mecánico. Ensayan gestos, inventan anécdotas, posan para las cámaras, pactan reglas, límites claros, distancias medidas. Pero pronto, las reglas empiezan a romperse en detalles pequeños, un roce que dura un segundo más, una carcajada auténtica en medio de una cita ensayada, una mirada sostenida cuando nadie está mirando. Rebeca, que llegó a este acuerdo para sobrevivir a su propia ruina emocional, empieza a ver a través de las grietas del muro que Sarocha ha construido con tanto esfuerzo. Viven juntas, comparten rutinas, se acompañan en el silencio, y aunque todo debería ser falso, hay momentos en que algo real asoma, como si el corazón se adelantara al guión. Sin querer, comienzan a conocerse más de lo que se permitieron con nadie antes. No es amor, se dicen, es solo parte del trato, pero en la intimidad de los días compartidos, en los espacios pequeños, nace algo que ninguna de las dos puede seguir fingiendo. Sin embargo, el pasado siempre cobra su deuda, y cuando los fantasmas regresan, los de Rebeca, los de Sarocha, los que ambas creían enterrados, todo lo construido parece tambalear. Rebeca deberá decidir si vuelve a huir, como ha hecho tantas veces, o si esta vez se queda, incluso si quedarse implica exponerse, abrirse, dejarse romper. Lo que comenzó como un contrato, sin emociones, se transforma en una conexión genuina. Lo que fingían se vuelve verdad, y lo que nunca imaginaron, el amor, la complicidad, la posibilidad de una familia, empieza a tomar forma en medio del caos. Una historia sobre dos mujeres rotas que se eligen en la herida, que se reconstruyen sin prometer perfección, que se hacen daño, sí, pero también se curan. Una historia donde el amor no es la meta, sino el camino, y donde quedarse, a pesar de todo, se convierte en el acto más valiente. Capítulo 1. La propuesta. La lluvia golpeaba el ventanal con una insistencia que bordeaba la desesperación. Era una de esas noches en las que la ciudad parecía deshacerse lentamente bajo el peso del agua y el cansancio. En el despacho principal de la Torre Chankima, el reloj marcaba las 11:47 p.m., y Rebecca Armstrong llevaba ya 13 horas sin levantarse del escritorio. La luz azulada del monitor se reflejaba en sus ojeras mientras revisaba por quinta vez el informe de crisis. No había margen para errores, no esta vez. La reputación de la familia Chankima estaba colgando de un hilo, y ella era el único hilo capaz de no romperse. La situación está controlada, dijo finalmente sin mirar a la mujer que estaba al otro lado del despacho. Sus dedos seguían tecleando con precisión. Los titulares de mañana hablarán más de la gala benéfica que del escándalo de tu hermano. Silencio. El tipo de silencio que no pide confirmaciones porque ya las tiene. Sarocha Chankima no era del tipo que necesitaba garantías verbales. Estaba de pie junto al ventanal, con las manos en los bolsillos de su traje oscuro. Su perfil recortado contra el gris plomizo de la noche parecía una escultura de mármol. Elegante, severa, inamovible. Bien, murmuró sin girarse, la mirada fija en la calle mojada. Ahora necesito que hagas algo más. Rebeca alzó una ceja, sin levantar la vista del monitor. ¿Algo más? No has tenido suficiente por hoy. Tapar la adicción de tu hermano, silenciar a una amante despechada y redirigir una narrativa mediática no entraba exactamente en mi contrato básico. Lo hiciste mejor de lo que esperaba, dijo Sarocha, sin inmutarse. Por eso voy a hacerte una propuesta. Rebeca finalmente apartó la vista del informe. Había algo diferente en el tono del aceo, una pausa, una tensión sutil, como si aquello no formara parte del plan, y a la vez, fuera el verdadero motivo por el que aún estaban allí. Sarocha se giró con lentitud. Sus ojos grises no tenían la frialdad habitual, tampoco suavidad, solo una intensidad contenida. Rebeca se preguntó, por un segundo, si estaba por oír una amenaza. Necesito que te cases conmigo. La frase cayó como un corte limpio. El silencio que siguió no fue incómodo, fue absoluto. Solo se escuchaba el golpeteo regular de la lluvia, el zumbido del sistema de ventilación,
y algo dentro de Rebeca que se quebraba en risa antes de que pudiera contenerlo. ¿Qué? Dijo, entre incrédula y cansada. Te golpeaste la cabeza. Esto es una broma. No, es una oferta, respondió Sarocha, acercándose al escritorio con una calma que era casi provocación. 3 meses, matrimonio legal, contrato cerrado, sin amor, sin intimidad, solo negocios, como cualquier trato. Rebeca la miró con ojos entrecerrados. Recordó las palabras que había usado la prensa en los últimos días. El heredero problemático de los Chankima, escándalo de sustancias ilegales, pérdida de confianza en la sucesión familiar. Todo giraba en torno a Nawin Chankima, el hermano menor de Sarocha, y su tendencia a sabotear todo lo que tocaba. Lo que no decía la prensa era que Nawin había intentado forzar la cláusula de sucesión antes de tiempo, alegando que su hermana, soltera y sin vínculos personales, representaba una amenaza para la estabilidad del holding. El matrimonio, claro, era la forma más rápida de consolidar la imagen de liderazgo, una jugada maestra para cerrar la fusión internacional sin que los accionistas exigieran un nuevo rostro. Y supongo que la boda tiene que ocurrir antes de que finalice la auditoría de la Junta, ¿cierto?, preguntó Rebeca, con la voz ya teñida de ironía. ¿Y si me niego? Puedes hacerlo, respondió Sarocha sin pestañear, pero también puedes seguir trabajando en escándalos mediáticos y campañas de contención por el resto de tu carrera. O puedes desaparecer durante 3 meses en una ficción lucrativa que te hará millonaria. Rebeca entrecerró los ojos. No se trataba solo del dinero. Aunque la oferta era seductora, era la posibilidad de huir, de dejar de ser Rebecca Armstrong, la experta en crisis que nunca dormía. Era la posibilidad de jugar otro papel, uno en el que nadie esperara nada de ella, salvo que fingiera. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Sarocha bajó la mirada por un segundo, una rareza. Luego la sostuvo de nuevo. Porque no me debes nada, porque no me temes, y porque nadie dudaría que tú y yo podríamos casarnos. Es perfecto. Rebeca pensó en decir que no. De hecho, lo pensó 3 veces en los 5 segundos siguientes. Pero también pensó en todo lo que quería dejar atrás, y en lo fácil que sería esconderse dentro de una mentira tan grande que ya no pudiera recordar quién era realmente. Necesitaré cláusulas, dijo al fin, volviendo a apoyarse en el respaldo de la silla. Muchas. Y café. Vas a tener que comprarme café todas las mañanas. Sarocha asintió. Redactaremos el contrato mañana. Así, sin más, Rebeca aceptó casarse con una mujer que apenas conocía. Sin amor, sin promesas. Un acuerdo limpio, racional. Lo que no sabía aún era que esa mentira, tejida con lógica y distancia, se volvería tan real que dolería. Que la herida abierta por el hermano de Sarocha no solo pondría en riesgo la empresa, sino también algo mucho más delicado. La única posibilidad que ambas tenían de amar sin miedo, y que ese contrato sería el inicio de todo lo que ninguna de las dos estaba preparada para sentir. Capítulo 2. Reglas del juego. El contrato tenía 8 páginas. 8 malditas páginas para definir una mentira que duraría 90 días. Pero no era una mentira simple. Era un guión, una coreografía cuidadosamente estructurada en la que cada movimiento debía parecer espontáneo, cada palabra cargada de intención, sin ser nunca real, una ilusión con fecha de inicio y de caducidad. Rebeca lo leía con una mezcla de incredulidad y cinismo, sentada frente a Sarocha en la amplia y fría mesa de juntas del piso 47 de Chankima Group. La luz del sol que entraba por las cristaleras era cruel en su normalidad. Afuera, el mundo seguía girando como si no estuviera a punto de firmarse una farsa matrimonial entre dos desconocidas, con más cicatrices que promesas. No dormir en la misma cama salvo en eventos públicos que lo requieran, leyó en voz alta, levantando apenas una ceja sin apartar la vista del documento. ¡Qué romántico! Sarocha no reaccionó. Tenía la compostura de alguien acostumbrada a que la obedecieran sin protestas. Es práctico, dijo al fin, con esa voz baja y sin adornos que usaba para todo lo que consideraba lógico. Ni tú quieres que esto se confunda con algo real, ni yo puedo permitírmelo. Rebeca dejó caer los papeles sobre la mesa con un leve suspiro. ¿Y si alguien lo descubre? ¿Y si creen que esto es un fraude? Ya se ha hecho antes, respondió Sarocha con indiferencia. Actores, empresarios, políticos, la verdad no es tan importante si la actuación es creíble. Por eso estás aquí. Eres excelente mintiendo. Es casi admirable. El comentario no era un halago, era una acusación disfrazada de observación. Rebeca la fulminó con la mirada, pero no discutió. No porque aceptara el juicio,
sino porque sabía que Sarocha tenía razón. Mentir era una forma de defensa, un muro que construyó años atrás, piedra a piedra, desde la primera vez que alguien le falló. ¿Y los límites?, preguntó tras una pausa. ¿Qué está permitido y qué no? Sarocha tomó el bolígrafo dorado que reposaba sobre una carpeta de cuero, y, sin mirar siquiera el papel, tachó una línea con gesto preciso. Nada físico, salvo lo estrictamente necesario para mantener la imagen pública. Besos en eventos sí, contacto íntimo no. Muy casto para ser una boda, ironizó Rebeca, cruzándose de brazos. Y las versiones, si alguien pregunta por nuestra historia, ¿cómo nos conocimos? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Te enviaré un resumen, fechas, anécdotas, una historia bien construida. También te enviaré las fotos que el equipo gráfico está retocando, imágenes naturales, eventos a los que jamás fuimos juntas, pero parecerá que sí. Tu entrenamiento empieza mañana. Todo era metódico, preciso. Sarocha hablaba como si estuviera negociando una fusión, no una relación. Pero eso, pensó Rebeca, era lo que la mantenía tan poderosa. Nunca dejaba que nada se saliera del control que ella misma imponía al mundo, ni siquiera una ficción emocional. Rebeca hojeó el contrato otra vez. Cada cláusula era una jaula diferente, una que debía habitar con la misma naturalidad con la que vivía entre agendas, pantallas y apariencias. Casi no se dio cuenta de que la voz de Sarocha volvía a sonar, más baja esta vez. Hay una cláusula más, añadió. Rebeca alzó la vista. ¿Cuál? Está al final, página 8. Ella giró la hoja con cierto escepticismo, buscando la línea en letra más pequeña que el resto. Allí estaba. Ambas partes acuerdan no enamorarse bajo ningún concepto. Si alguna de las dos rompe esta cláusula, el contrato se anula de forma inmediata, y se aplican penalidades estipuladas en el anexo. Rebeca parpadeó. Una carcajada baja y sarcástica escapó de sus labios. «¿Me estás jodiendo?» «Estoy asegurando la inversión», respondió Sarocha, sin pestañear. «Si alguien se confunde, pierde. Las emociones generan errores. Yo no puedo permitirlos. Y tú tampoco deberías». Rebeca la miró con atención, como si tratara de ver algo detrás de ese rostro impasible. Por un momento, pensó en preguntar si esa cláusula era por ella o por alguien que vino antes, pero no lo hizo. «Te das demasiada importancia», Chankima dijo al fin, devolviéndole el contrato ya firmado. «Pero tranquila, el amor no está entre mis prioridades». «Perfecto. Entonces no habrá sorpresas». Ambas se quedaron en silencio unos segundos. Solo el clic del bolígrafo al cerrarse rompió la tensión. Rebeca se levantó, recogió su carpeta y caminó hacia la puerta. Pero en ese instante, mientras la veía alejarse con la espalda recta, el documento en la mano y un dejo de desafío en cada paso, Sarocha hizo algo que rara vez se permitía. Dudó. Y esa grieta minúscula, esa interrupción fugaz en su aparente impermeabilidad, no era una falla, era un presagio, porque lo que ninguna de las dos sabía aún era que no existe tal cosa como una mentira completamente inofensiva, y que a veces, lo que más se teme, es lo único que termina quedándose. Capítulo 3. Bajo el mismo techo. Rebeca llegó al ático de Sarocha Chankima con una maleta pequeña, un portátil y un cúmulo de límites mentales que pensaba no romper. Límites claros, no involucrarse, no ceder, no mirar demasiado. Pero desde el primer paso dentro del apartamento, supo, con esa intuición que no se enseña pero se lleva, que esa promesa sería difícil de cumplir. El lugar era amplio, minimalista, luminoso, y sin embargo, asfixiante. Todo olía a control, el tipo de control que no grita, pero impone. Paredes lisas, tonos grises, arte caro sin alma, muebles sin huella de uso, y una organización impecable. No había nada fuera de lugar, ni un error, ni un olvido, ni una vida. Era hermoso, sí, pero era evidente que ahí no vivía nadie, solo Chankima y sus fantasmas. «Tendrás la habitación de invitados», dijo ella sin levantar la vista de su teléfono, como si se tratara de una asistente más, no de una mujer con quien se casaría por contrato. «Está al fondo del pasillo, tiene baño propio, también hay una oficina contigua. La clave del wifi está en la mesa de noche». «¿Y la cocina?», preguntó Rebeca, colgando su abrigo con una lentitud deliberada. «No cocino». Rebeca arqueó una ceja, mirando la cocina impecable, reluciente como si fuera una escenografía. Lo era. «¿Y qué comes entonces?» «Aire y dividendos». Por primera vez, Sarocha esbozó una sonrisa, apenas un trazo fugaz en su rostro, pero fue real, y por eso, Rebeca no la ignoró. «Mi asistente deja comida preparada cada semana,
Hay opciones suficientes. Puedes pedir lo que quieras. Está cubierto por el contrato. ¿Y si quiero cocinar? Sarocha la observó como si le hubiera preguntado si pensaba tejer con pelo de gato. Eres libre de hacerlo, aunque sería poco eficiente. Entonces, será mi pequeña rebelión. Chankima no respondió, pero sus ojos se mantuvieron sobre ella un segundo más de lo necesario. No por reproche, por curiosidad, como si no supiera bien cómo clasificar a la mujer frente a ella. Aquel primer día se consumió entre formalidades, cajas sin abrir, claves de acceso, protocolos innecesarios y silencios tensos. Rebeca exploró su nuevo entorno como si fuera una misión secreta. Ubicación de cámaras, puntos ciegos, posibles rutas de escape, viejas costumbres adquiridas durante años de sobrevivencia emocional, y de otras cosas. No era la primera vez que habitaba un territorio hostil, solo que esta vez, el enemigo podía mirarla a los ojos, sin intención de matar, pero con la misma frialdad. Chankima desapareció pronto tras la puerta opaca de su oficina privada, un cubo de vidrio tintado que dominaba el ala derecha del ático. Rebeca la escuchaba teclear, hablar en tailandés con tono firme, dar órdenes, revisar informes. Trabajaba como si el tiempo fuera una deuda imposible de saldar. Ella, en cambio, se sentía suspendida, como si la realidad se hubiera congelado. Se preparó un té, el gabinete tenía una selección absurda de tés importados, y se sentó en la mesa de la cocina. Sacó su portátil, conectó su cuenta de VPN, accedió a su blog anónimo y escribió: a veces, el silencio entre dos personas es más peligroso que cualquier discusión, porque en el silencio, uno puede empezar a escuchar lo que no quiere admitir. Publicó. Cerró la pantalla, suspiró. Ese blog era su espacio secreto, su diario sin firma, su válvula de escape. Lo había creado hacía años, cuando todavía tenía miedo de hablar en voz alta. Lo usaba para escribir pensamientos que no podía decirle a nadie, sobre la industria, las mujeres, la rabia, el deseo, la fragilidad. Tenía miles de lectoras. Ninguna sabía quién era, y eso la salvaba. Escuchó pasos tras ella, lentos, precisos, sin intención de disimulo. ¿Escribes?, preguntó Chankima desde el umbral de la cocina. Rebeca se giró, sorprendida. No la había oído salir. ¿Tienes la costumbre de espiar? No, pero tengo la costumbre de observar, y tu rostro cambia cuando escribes, como si estuvieras hablando con alguien importante. Rebeca sostuvo su mirada. No estaba acostumbrada a que la leyeran sin permiso, menos aún por alguien como ella. No todo se puede explicar con lógica, Chankima dijo con voz neutra, pero con una herida entre las sílabas. Sarocha no replicó, solo se sirvió agua en una copa elegante, sin hielo, sin ruido, y volvió a su mundo de cristal. Rebeca la siguió con la mirada, mientras se alejaba, ese andar recto, casi militar, como si llevara un imperio en los huesos. Había algo inhumano en su forma de estar, pero también, a pesar de todo, algo peligrosamente hermoso. Esa noche, Rebeca durmió en su nueva habitación. Era cómoda, sobria, inmaculada, demasiado limpia como para ser un refugio. Se quitó los zapatos, se tendió en la cama con ropa interior y una camiseta vieja, y miró el techo largo rato antes de cerrar los ojos. No era atracción lo que sentía, tampoco era miedo, era algo peor, era curiosidad, y la curiosidad, lo sabía muy bien, era la primera grieta en cualquier muro, porque una vez que empezaba a hacer preguntas, ya no podía dejar de hacerlo, y ella, por mucho que negara la posibilidad, ya había empezado a preguntarse, ¿quién era realmente Sarocha Chankima cuando nadie la miraba? Y peor aún, ¿por qué quería saberlo? Capítulo 4. El juego comienza. La invitación decía, cena de gala benéfica en honor a la Fundación Chankima para la Salud Global, pero para Rebeca, aquello no era una simple gala, era otra prueba, no de actuación, ni de protocolo, sino de control, de territorio, de límites. Eligió su vestido como quien elige un arma, con estrategia, negro, de seda mate, largo hasta el suelo, sin aberturas innecesarias, escote discreto, espalda limpia, cintura marcada. No era provocador, pero sí perfecto, profesional, elegante, y peligrosamente memorable. Una versión suya que no era defensiva, pero tampoco indefensa. Cuando salió del cuarto de invitados, se encontró con Sarocha de pie, esperándola en la sala, traje negro entallado, sin corbata, camisa abierta justo hasta el hueso esternal, la línea entre lo clásico y lo subversivo, un equilibrio imposible de lograr, salvo para alguien como ella. La mirada de Sarocha recorrió su figura sin apuro. No fue sexual,
fue clínico, y sin embargo, Rebeca sintió que el aire se volvió más denso entre ellas. ¿Demasiado?, preguntó ella, fingiendo ligereza. Como si no le importara la respuesta. Demasiado perfecto, respondió Sarocha sin ironía, y le ofreció el brazo. Vamos a convencer al mundo de que estamos enamoradas. Rebeca lo tomó, no por necesidad, por decisión. Salieron del edificio como dos estatuas vivientes, esculpidas por la intención y la contención. El salón del Hotel Emile era una catedral de mármol y oro. Luces cálidas, cortinas pesadas, copas de cristal que reflejaban el resplandor de los flashes. Empresarios, políticos, figuras públicas, socialites, cámaras discretas. La clase de lugar donde el poder se viste de etiqueta y las sonrisas son cínicas. Todo exigía una performance impecable, y la dieron. Sarocha se movía con una precisión quirúrgica. Sabía a quién mirar, cuándo asentir, qué mano estrechar, pero lo hacía sin servilismo. Ella no pedía respeto, lo daba por hecho. Rebeca caminaba junto a ella, como si hubiera nacido para ello. Sabía cómo sostener una copa, cuándo intervenir en una conversación, cuándo callar. Había aprendido ese idioma, aunque lo detestara, lo hablaba con fluidez. Entre ellas, las manos se tocaban solo cuando alguien miraba, pero Rebeca empezó a notar un detalle molesto. No le disgustaba. El calor de la palma de Sarocha, la firmeza de sus dedos entrelazados, la manera en que sus cuerpos se alineaban sin esfuerzo, y lo más inquietante, a ella tampoco parecía costarle fingir, o al menos, eso quería creer. ¿Cuánto falta para que podamos irnos?, susurró Rebeca entre copa y copa. No puedes irte sin bailar, respondió Sarocha sin mirarla, pero guiándola ya hacia el centro del salón, como si la decisión hubiera sido tomada antes incluso de la pregunta. La pista de baile no estaba llena, pero lo suficiente para que los movimientos quedaran envueltos en anonimato. Músicas suaves, cuerdas clásicas, una versión jazzística de un bolero. Sarocha posó una mano en su cintura, firme pero respetuosa. La otra tomó su mano derecha con seguridad. No hubo torpeza, no hubo duda, y fue entonces cuando Rebeca sintió algo inesperado. Calma, no nervios, no tensión. Calma. La forma en que la sostenía no era deseo, pero tampoco era indiferencia, era propósito. No pareces alguien que baile, dijo ella, dejando que su cuerpo siguiera el compás. No lo soy, respondió Sarocha, bajando apenas el tono, pero contigo parece fácil fingir que sí. Rebeca rió, sin querer, una risa suave, limpia, sin artificios, casi infantil, y Sarocha la miró como si acabara de descubrir algo valioso, algo escondido. ¿Estás bien con esto?, preguntó entonces, deteniéndose en su mirada. ¿Bailar contigo? Sí, no, insistió Sarocha, más seria ahora, más baja la voz. Fingir lo que no somos. Rebeca no respondió de inmediato. La música parecía disminuir a su alrededor, como si el mundo esperara también su respuesta. La miró a los ojos. Estaban demasiado cerca, demasiado honestas. No fingimos tan bien como creemos, ¿verdad?, no admitió Sarocha. Y entonces, sin dramatismo, sin cálculo, solo con un gesto pequeño y brutalmente íntimo, su frente rozó la de ella. Un roce, un susurro sin voz, un reconocimiento, y luego la besó lento, profundamente, como si nada más existiera, como si el contrato no existiera, ni la gala, ni el deber, solo ellas, cuerpo y alma. El beso no fue protocolar, fue un desliz intencional, y cuando se tornó más hambriento, más urgente, Rebeca sintió como una parte de ella, la que llevaba años enterrada, se arqueaba hacia ese deseo, pero también se asustó, porque no era solo físico, era mucho más. Se separó agitada, confundida, respirando hondo, sin palabras para lo que acababa de suceder. La música terminó, el mundo volvió, las luces, las cámaras, los murmullos, todo estaba allí, intacto, pero algo, entre ellas, ya no lo estaba, y Rebeca supo, con la certeza de quien acaba de cruzar un umbral sin retorno, que el juego apenas había comenzado, y que tal vez, ya no era un juego. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, y seguir disfrutando de la historia.